Establecemos este contacto totalmente en vivo desde la ciudad de Caracas, quien les reporta para BPI TV, Héctor Luis Caldera, para analizar un poco todo lo que ha sido Venezuela en el plano internacional y todas estas movilizaciones que están ocurriendo en distintos países en solidaridad y también para rechazar prácticamente la crisis que ocurre en Venezuela o para buscarle de repente algún tipo de solución. A mi lado se encuentra el profesor Félix Arellano, quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela, internacionalista y miembro del COMBRI acá en Venezuela. Profesor, el día de hoy estamos acá para consultarlo por varios temas que el país a través de las redes sociales se nota que tiene muchísimas dudas, como es el nombramiento de este comisionado de la Organización de Naciones Unidas, un presidente también latinoamericano, que está siendo designado específicamente para el tema de migraciones. Profesor, entre las situaciones nos gustaría saber si conoce el perfil de esta persona que fue designada y también hay muchísimas dudas sobre su papel, su función, si hay algún tipo de antecedentes en relación a este cargo que se le ha otorgado en este momento, para ver si también podemos obtener su opinión, por favor. Bueno, sí, yo creo que ha sido una decisión muy importante. Creo que la debe haber promovido en particular la señora Michelle Bachelet desde que asumió la jefatura del área de derechos humanos dentro de las Naciones Unidas. No hay mayores precedentes en la región porque, bueno, la región no ha vivido crisis de una magnitud de guerras importantes o una oleada de migraciones como la que se está viviendo en este momento. La decisión es estratégica, sobre todo para los gobiernos que están sirviendo de anfitriones a la diáspora, porque la idea es que este funcionario, en este caso fue designado un ex vicepresidente de Guatemala, con importante influencia a nivel internacional, reconocimiento, prestigio internacional, y la idea es que con el sello de las Naciones Unidas, con el foro de las Naciones Unidas, le abra puertas para lograr apoyos tanto en recursos humanos, asistencia técnica, pero sobre todo en recursos financieros. Esto le cae muy bien a los gobiernos, principalmente de Colombia, de Brasil, de Perú, de Ecuador, que están recibiendo el grueso más grande de la diáspora, porque esto les está afectando completamente sus presupuestos nacionales. Todo lo que es educación, salud, vivienda, seguridad, empleo, todo eso va a tener que ser revisado por esos países y el apoyo financiero seguramente este comisionado se va a encargar de promover una conferencia de donantes. No dudo que el gobierno de Venezuela, que seguramente en los primeros momentos va a ser complaciente, va a estar accesible al comisionado, va a querer también recibir algo de esos recursos. Lo grave del caso venezolano es que la causa fundamental del problema es la política económica del gobierno. Si el comisionado se atreve a identificar las causas del problema, lo más seguro es que el gobierno de Venezuela lo declare persona no grata, porque va a tener que explicar que esta diáspora es producto de una política económica que genera pobreza y esa gente en pobreza busca mejores oportunidades de vida. Así que buscar una solución efectiva al problema implicaría un cambio en las políticas económicas venezolanas. Profesor, ayer escuchábamos al presidente Nicolás Maduro en cadena nacional inclusive indicar o manifestar que iba a solicitar también a la ONU dinero también por el tema de la migración y también por una especie de oferta engañosa, así como la califica estas personas que están regresando de otros países en esta misión que trata de traer a algunas personas que han migrado de Venezuela. Eso también será planteado allí. ¿Cómo usted está viendo también este planteamiento del presidente Nicolás Maduro? Sí, 2 puntos. Yo creo que este proyecto del Vuelta a la Patria tiene mucho de engaño, tiene mucho de manipulación. Yo creo que los gobiernos de esos países van a estudiar eso bien a fondo para ver quiénes son los que se están prestando a esa manipulación. Pareciera como que son personas previamente preparadas para luego decir que fueron rechazados. Los gobiernos de los países latinoamericanos no están maltratando la diáspora venezolana. Están tratando de ser flexibles, de ser abiertos. Claro que es un tema polémico. Obviamente que las poblaciones de esos países van a tener algún tipo de resentimiento, eso es una conducta casi natural, el rechazo a lo extraño, el rechazo a lo diferente. Aquí está llegando mucha gente pobre que va a requerir servicios públicos, salud, sanidad. Los nacionales de esos países no los van a ver con el mayor agrado y eso puede generar un ambiente de discriminación. Pero pretender decir que hay una política xenofóbica, eso es completamente falso.
falso. Pretender decir que los gobiernos de esos países están promoviendo la xenofobia es completamente falso. Claro que los nacionales, los ciudadanos de esos países resienten este número tan grande que es la diáspora venezolana, pero ese número tan grande, repito, es producto de las políticas económicas venezolanas. Pareciera que sí, que el gobierno de Venezuela va a querer también recibir recursos de este apoyo a la diáspora, pero yo estoy seguro que los donantes van a decir, pero ¿cómo? Si el gobierno de Venezuela es el culpable de la diáspora, ¿por qué le vamos a dar recursos? ¿Por qué mejor no lo orientamos para que cambie sus políticas? Cuando eso se lo digan, estoy seguro que el presidente va a declarar personas no gratas a todos los que digan que el culpable de la diáspora es la política económica. Profesor, hay otros temas dentro de estas salidas que se le buscan a la crisis venezolana. También hay un grupo de países que, bueno, está presentando lo que es la denuncia ante la Corte Internacional Penal del presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de naciones latinoamericanas que ya están formalizando esta denuncia. También para saber un poco de cómo podría ser este juicio, hay muchas expectativas también de la población venezolana sobre cómo podría ser, para que también nos pudiera aclarar cómo es un procedimiento de este tipo y si también tiene antecedentes, porque también quisiéramos saber si en Latinoamérica esto ha ocurrido en otras oportunidades para ver si se puede comparar con otros modelos. Sí, casi todo lo que está ocurriendo en Venezuela es absolutamente novedoso en la región. No hay una diáspora por razones económicas en la región como la de esta magnitud. Los países andinos migraban buscando mejores oportunidades de vida, pero no de una manera tan masificada, en unas condiciones de pobreza tan extremas como lo que está ocurriendo ahora. El tema de la Corte Penal Internacional. Allí es importante aclarar que ya el tema Venezuela está en la Corte y tiene varios años en la Corte. Pero hasta ahora el tema se ha venido tratando a la luz del artículo 15 del Estatuto de Roma. Eso significa que todos los casos que han sido planteados, hay varios expedientes presentados, hay varias solicitudes, aproximadamente 10 o 12 casos donde se alega delitos de lesa humanidad, ya han sido introducidos en la Corte. Pero en ese caso ha privado, repito, el artículo 15. Esas peticiones han llegado a manos de la fiscal las tiene que evaluar, las tiene que analizar, de considerar que hay un fundamento sólido, las debe elevar a la sala de asuntos o cuestiones previas, para que esa sala también verifique si hay las razones suficientes para elevarlo a la Corte e iniciar el proceso. Bueno, estas 10 o 12 solicitudes se han venido estancando, pareciera como que se hubieran archivado. Por eso es que hay dudas sobre la eficiencia de la fiscal, si la fiscal está siendo realmente neutral, si está siendo equilibrada, pero ya el tema Venezuela está. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Con esta solicitud de 5 gobiernos nos pasamos al artículo 14. Ya no va a ser el artículo 15, ya la capacidad discrecional de la fiscal se reduce o desaparece. Ya no entra a la sala de cuestiones preliminares. Ahora los expedientes que presenten estos gobiernos, que entiendo que van a usar los expedientes preparados en el marco de la OEA, por una comisión de expertos juristas que hicieron audiencias, que realizaron audiencias, hicieron entrevistas. Ese expediente es el que entiendo que van a elevar estos 5 gobiernos. Al ser presentado por los gobiernos, pasamos al artículo 14 y entonces ya no entra la sala de cuestiones preliminares, ya tendría que pasar inmediatamente a la Corte, a la primera instancia. Ahora, no hay que generarse la expectativa de que esto es rápido. Esto no es rápido, la Corte es un proceso lento, complejo. Primero la sala de primera instancia va a tener que definir si es competente y si hay admisibilidad. Eso puede tardar un tiempo. Allí los investigados van a tener su debida defensa. Lo que no tiende a ocurrir en Venezuela sí va a ocurrir en la Corte Penal, que es que el que está siendo investigado tiene los lapsos, los plazos, puede apelar, puede llevar un sinnúmero de pruebas. Todo eso va a ocurrir y eso lleva tiempo. De tal manera que aquí lo que estamos es frente a un precedente político de un enorme significado que afecta la credibilidad, que aísla aún más al gobierno de Venezuela, pero no podemos esperar que aquí va a haber respuestas rápidas porque es un proceso lento, que tiene instancias, que tiene apelaciones, que tiene periodos de prueba y de revisión y eso tarda tiempo. En caso de darse el juicio, la normativa lo que le permite a los magistrados, que son 18, es llegar a una sentencia que implica arresto. Arrestos que pueden ser por un tiempo
pero la normativa incluso abre la posibilidad de cadena perpetua, pero lo usual son periodos largos de más de 15, 20 años de arresto. No está prevista la pena de muerte y bueno, todo depende de que el sancionado, si la Corte finalmente falla en su contra, sea entregado a su detención, porque eso ocurriría allá en la sede de la Corte Penal, que es en La Haya. Profesor, dentro de también toda esta información que acaba de indicar, también se inicia un nuevo periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente Nicolás Maduro también se pronunció cuando esto comenzó el pasado 18 de septiembre y cerca de esos días también manifestó que estaba dudando en ir porque hablaba de su integridad física. Que su integridad física, porque ya había tenido un atentado, estaba en peligro o en riesgo si iba a estas asambleas. También como ve esta posición de Venezuela de probablemente no acudir a esto. Bueno, seguramente allá está la embajada de Venezuela ante la ONU, está el embajador, está su equipo. Esto de tener temor de la seguridad no me parece muy creíble. Hay una gran seguridad en este momento en Nueva York. Todos los años, desde el año 45, todos los años, en septiembre, hay la Asamblea General. Arranca las 2-3 primeras semanas en un ambiente político de una enorme importancia, al más alto nivel. Asisten jefes de Estado, es usual ver al Papa en alguna intervención si quisiera venir, reyes, jefes de Estado, presidentes y prácticamente todos los cancilleres del planeta. La seguridad yo creo que es lo que está mejor custodiado en este momento, además de que no hay una persecución, no hay una sentencia contra el presidente de Venezuela, de tal manera que él podría pasearse por Nueva York y por los locales de las Naciones Unidas sin ningún problema. Yo lo que creo es que teme a los periodistas, le teme a la libertad de expresión, le teme a las críticas enormes que tienen los gobiernos democráticos a su comportamiento, a su política económica y al tema de la crisis humanitaria. Le teme al cuestionamiento de la propia institución. El área de derechos humanos de las Naciones Unidas ha cuestionado sistemáticamente la violación de los derechos humanos en Venezuela. Yo creo que teme que no va a haber aplausos, que no va a haber grandes apoyos, sino que va a haber una crítica muy dura sobre todos los gobiernos democráticos. Profesor, el Grupo de Lima, ya para ir cerrando también, ¿cómo lo observa en estos próximos días? Recordemos que también hubo una gran polémica entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, luego de su visita en la frontera, también si quiere emitir algún tipo de opinión acerca de lo que fue su recorrido, y bueno, toda esta polémica que se ha colocado, y también versus ello, el Grupo de Lima, el papel que está viendo quizás en estas próximas semanas, ¿cómo lo estaría observando? Bueno, mi esperanza es que el Grupo de Lima se debe reunir en el marco de la Asamblea General. Repito, las 2-3 primeras semanas están prácticamente todos los cancilleres de América Latina. No dudo que va a estar el canciller venezolano. Y el Grupo de Lima debería retomar su labor. Yo creo que esta discusión sobre las declaraciones de Almagro no tienen mucha relevancia. Ese no es un tema, ni es competencia de la OEA, ni es competencia del Grupo de Lima. El uso de la fuerza es algo que es exclusivo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ningún otro organismo tiene competencia en esa materia. De tal manera que lo que debería hacer el Grupo de Lima en Nueva York es profundizar en las medidas de presión. Es analizar de nuevo el caso venezolano, todo este tema de corrupción, narcotráfico, ilícitos, todo esto en lo que está envuelto el gobierno de Venezuela, donde no hay transparencia, todo eso debería ser sometido a una revisión exhaustiva y en la medida de lo posible aplicar medidas en los propios gobiernos. La reunión que celebró el Grupo de Lima en Cartagena de Indias en junio de este año debería profundizarse. Allí se hizo un inventario de los casos de corrupción, de las redes de corrupción en las que está envuelto el gobierno de Venezuela. Hecho el análisis, deberían venir medidas, deberían venir acciones contundentes frente a estos actos de corrupción en los que esté vinculado el gobierno de Venezuela. Muchísimas gracias, de verdad, profesor. Estuvimos hablando el día de hoy con el profesor Félix Arellano, que, bueno, como siempre, ha dado una explicación de lo que va a ser el tema Venezuela en los próximos o en las próximas semanas, con lo que va a ser este comienzo de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Es parte de la información que podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas, quien les reportó para BPI TV, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men.
Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.